Saludos y grandes bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Me alegra mucho saber que ustedes están bien porque creen en el Señor, porque esperan en sus promesas y porque tienen vida y tienen oportunidad de dedicar su tiempo para gloria del Señor. Nos alegra también saber que estamos orando los unos por los otros. Sé de personas que toman nota de las peticiones que encuentran en los comentarios de varios de los videos en este canal y en otros canales de otras personas. Este es un tiempo muy importante para que nos unamos, es un tiempo muy importante para que seamos solidarios con nuestros hermanos, para que le oremos al Señor y nos pongamos en sus manos como instrumentos de salvación, de tal manera que Él pueda llevarnos a consolar al que está triste, a suplir una necesidad física, material o espiritual del que está necesitando que sea suplida su necesidad. En esta oportunidad me gustaría llamar tu atención a una reflexión que espero sea breve sobre la santa ley de Dios y lo que hace la santa ley de Dios en el corazón y en la mente de quien la recibe en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar para que el Señor abra nuestras mentes y nuestros corazones y nos permita recibir su palabra con humildad y con mansedumbre. Padre, te doy gracias por tu gran amor. Gracias porque llevas tu mensaje a muchas personas. Gracias porque estás sembrando la semilla de tu palabra en millones de corazones. Y gracias, Señor, porque nos estás llamando al arrepentimiento antes de que sea tarde. Te suplico que nos dirijas en este estudio, que nos hables a nuestro corazón y que así sea una persona que reciba este mensaje, Señor, que en esa vida se haga una gran diferencia cuando esa persona decida colocarte en el primer lugar donde siempre debes estar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. El Salmo capítulo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Un hombre bienaventurado y una mujer bienaventurada es aquel o aquella que se deleita en la presencia del Señor, que se deleita en la palabra de Dios, que medita en la ley de Dios de día y de noche, lo cual nos dice que el estilo de vida de esta persona siempre está centrada en Dios. La vida de esta persona tiene como centro a Cristo. Su centro no son sus intereses personales. Su centro no son sus anhelos o avaricia o codicia por las cosas materiales. Su centro y su gran motivación es el Señor del cielo, nuestro Creador. Y cuando una persona tiene como centro a Dios, no hay espacio en su vida para la idolatría. En su vida solo hay espacio para la verdadera adoración, la adoración al Creador, al Rey del cielo, al Cordero de Dios. Amén por eso. Ahora conviene que nos preguntemos, ¿quién es el centro en nuestra vida? Me gustaría que reflexionáramos en el primer mandamiento de la ley de Dios. La ley de Dios, hermanos, es absolutamente fundamental para nuestra vida. Si queremos tener una vida que esté acorde con la voluntad de Dios, en primer lugar debemos recibir a Cristo. En segundo lugar debemos recibir su ley y en tercer lugar debemos, por la gracia y la presencia de Cristo en nuestra vida, cumplir con su santa ley. Sin embargo,
Algunos usamos tan mal nuestro tiempo que conocemos de memoria lo que sucedió en la novela anoche, pero no conocemos de memoria los 10 mandamientos. Debemos sacar tiempo para memorizar los 10 mandamientos, para repetirlos constantemente y sobre todo para que el Señor nos ayude a practicar los 10 mandamientos que están basados o fundamentados en el eterno principio del amor de Dios, que entre otras cosas es la esencia del carácter del Señor. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué el Señor nos pide que no tengamos dioses ajenos? ¿Qué quiere decir ajenos? Es decir, tú y yo pertenecemos a la patria del Señor, a la patria de Jerusalén, a la nueva tierra. Pertenecemos al país en el cual hay un solo Dios y un solo Rey, nuestro Señor. Hacemos parte de la ciudadanía del cielo. Todo aquello que le quite a Dios el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, es un Dios ajeno. Es un Dios que nada tiene que ver con el país del cual nosotros hacemos parte, con el pueblo de Israel espiritual. Por lo tanto, todo aquello que le quite a Dios el primer lugar en nuestra vida es un Dios ajeno. ¿Por qué Dios no quiere que tengamos dioses ajenos, sino que Él sea el único Dios verdadero en nuestra vida? ¿Por qué quiere tener la primacía en nuestro ser? ¿Qué pasa cuando tú y yo ponemos un vicio por encima de lo que dice Dios? ¿Has visto a las personas que se van detrás de sus placeres? ¿Cómo es su vida? Obtienen un poquito de alegría, entre comillas, porque no es verdadera alegría, pero la obtienen solamente mientras están gozando del placer que no es eterno, que no dura, que pasa. Es un placer momentáneo. Después de que pasa ese placer, llega un vacío terrible a la vida de esa persona, un vacío mayor que el que tenía antes de satisfacerse en ese placer. Y así se repite una y otra vez este evento. Y cada vez el vacío se hace más grande, la soledad se siente más pesada, el dolor cala más hondo, porque todo Dios ajeno, todo ídolo, todo Dios falso tiene como objetivo destruir la imagen de Dios en ti y en mí, destruir la posibilidad de gozo verdadero, destruir el destino y el propósito que tiene tu vida y que tiene mi vida, porque Dios así lo estableció. Los dioses ajenos destruyen nuestro presente y nuestro futuro. El verdadero Dios construye nuestro presente en Cristo Jesús. El verdadero Dios nos dota con sabiduría del cielo. Tener a Dios en primer lugar nos permite ser seres humanos llenos del Espíritu Santo, llenos de amor. Tener a Dios en nuestro corazón, en el lugar que le corresponde, nos ubica en el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Nos permite ser constructores de nuestro futuro en el nombre del Señor, y es un futuro que va siempre hacia adelante y hacia arriba, siempre con el propósito de reflejar cada vez más en nosotros la imagen de Dios. Hermanos, no es un secreto que tener dioses ajenos o ídolos en nuestro ser degrada nuestra vida. ¿Cómo lo sabemos? Miremos la historia de Israel. Cada vez que se iban detrás de los ídolos, terminaban sacrificando a sus propios hijos en los altares. Terminaban uniéndose hombre con hombre, mujer con mujer, o hombre con animal, mujer con animal. Terminaban degradados. Terminaban llenos de egoísmo, de pasiones terribles. Ya no se parecían tanto a un ser humano, sino a las bestias mismas. Hermanos, cuando el Señor dice, no tengas otros dioses delante de mí, nos quiere libertar, nos quiere librar de un destino que nos va a llevar sencillamente al abismo. Hermano y hermana, cuando Dios nos dice, no tengas dioses ajenos delante de mí, es porque nos ama, porque quiere evitarnos la ruina. No tengas otros dioses delante de mí, dice el Señor. En otras palabras,
nosotros debemos siempre tener a Dios en el primer lugar. Ante nosotros, ante nuestra vista, nuestra mayor motivación no debe ser el ídolo, no debe ser lo que nos satisface hablando de sentimientos o de aspiraciones carnales o materiales. Lo que debe estar delante de nosotros, ante nuestra vista, nuestra motivación, debe ser el Creador. Cuando ante nosotros, ante nuestra vista, ante nuestra motivación, está el Señor y tiene y ocupa el primer lugar, entonces tú y yo nos volvemos bienaventurados. Ya no andamos en el camino de los malos, ya no andamos en la senda de los escarnecedores. Ahora nuestro deleite está en la ley de Jehová. Se podría decir que el Señor restaura nuestros gustos, porque, hermanos, con el pecado los gustos humanos se trastocaron, se cambiaron. Ahora el ser humano a lo bueno llama malo, y a lo malo llama bueno, porque tiene gustos trastocados, gustos cambiados. Pero cuando Dios ocupa el lugar correcto, el Señor pone todo en el lugar correcto. Tus sentimientos ya no van a dominarte. Ahora lo que va a dominar tu vida es el Espíritu Santo, y lo va a hacer a través de la santa palabra de Dios. Ya no vamos a tomar decisiones basadas en corazonadas o en sentimentalismo barato. Ya no vamos a tomar decisiones basadas en malas interpretaciones que nuestra subjetividad nos lleva a pensar o a tomar. Ahora nosotros vamos a tomar las decisiones porque el Espíritu Santo va a colocar en nosotros ese discernimiento, esa capacidad espiritual, pero también intelectual, para saber lo que es correcto y para saber a qué cosa o a qué persona darle el lugar importante en nuestra vida. Comenzando con que sabremos que el primer lugar y el más importante lo debe tener nuestro Señor. Entonces seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y que su hoja no cae. Lo que quiere decir que no vamos a tener una vida cristiana atrasada. No vamos a tener una vida cristiana que no crece, estancada. No, vamos a ir creciendo cada vez a la imagen del Señor en el tiempo del Señor. Hay cristianos conmigo que llevamos 20 años en la iglesia y todavía somos los mismos malgeniados, algunos los mismos mentirosos, otros los mismos engañadores. No hemos dado el fruto en el tiempo de Dios y nuestras hojas están cayendo. No me refiero a las hojas del cabello como en mi caso. Me refiero a los frutos que el Señor quiere que nosotros tengamos. Estamos desprovistos de follaje y por lo tanto también desprovistos de fruto porque no tenemos a Dios en el primer lugar. Importante el primer mandamiento. Hermanos, si alguien desea saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, debe mirar a Jesús. Y cuando mira a Jesús, siempre va a ver los 10 mandamientos. Hay personas que separan los 10 mandamientos de Cristo, pero no se pueden separar. Son uno. El Salmo 119, 142 dice que la ley de Dios es la verdad. Y San Juan 14, 6 dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, lo cual hace que la ley de Dios y el Señor Jesucristo estén completamente unidos, porque la ley es la verdad y Cristo es la verdad. No se pueden separar. Cristo es el autor de los 10 mandamientos. Cristo es la encarnación de la ley de Dios, porque los 10 mandamientos son la expresión diáfana y clara para el ser humano de lo que Dios quiere para él. Y Cristo también lo es. Si tú y yo queremos saber qué quiere Dios de nosotros, miremos a Cristo. Lo que hizo el Señor Jesucristo es lo que el Padre quiere que tú y yo hagamos. Pero la vida de Cristo es una representación constante de los 10 mandamientos del Señor. ¿Por qué son tan importantes los 10 mandamientos? Porque comienzan diciendo, habló Dios todas estas palabras. Así comienza Éxodo 21. Y si Dios fue el que habló los 10 mandamientos, esto descarta a Moisés como el autor de los 10 mandamientos y pone a Dios, al Eterno, al Creador, como el autor de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. Y si Dios es el autor de los 10 mandamientos y decidió proclamarlos desde el monte Sinaí, con todo el espectáculo con que lo hizo, todo eso tenía un propósito. Tenía el propósito de que el pueblo de Israel jamás olvidara
que los 10 mandamientos son relevantes, son trascendentes, son importantes para Dios y para ellos, para Dios y para la humanidad, para Dios y para mí, para Dios y para ti. Ahora, ¿por qué son importantes los 10 mandamientos? Sigamos diciendo más razones. Porque salieron del corazón de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y la Biblia dice, habló Dios todas estas palabras diciendo. Estos mandamientos salen directo del corazón de Dios para ti y para mí. Y esto hace que nosotros nos planteemos lo siguiente. ¿Qué sale del corazón de una buena madre para sus hijos? ¿Maldiciones o bendiciones? Si es una buena madre, solo saldrán bendiciones y se van a expresar con palabras y con hechos. En el antiguo Israel, en el hebreo, cuando se hablaba de la palabra de Dios, se hablaba de davar. Y davar es una palabra que significa no solamente palabra audible, sino también un hecho. No se puede separar la palabra audible de Dios con el hecho de Dios. Cuando Dios habla, hace. Toda la palabra de Dios es un hecho, porque Dios lo que dice, eso es lo que hace. Y lo que hace, eso es lo que dice. En Dios no hay divisiones, como en el hombre que dice una cosa y hace otra, ¿no? Dios dice y hace. Los 10 mandamientos son 10 hechos. Lo que quiere decir que si tú y yo recibimos los mandamientos de Dios con amor, con humildad, con gratitud y en fe, los 10 mandamientos son hechos. Los recibo y por lo tanto no recibo una teoría. No recibo una palabra hueca, una palabra solamente audible. Recibo el hecho, los hechos de Dios en mi vida. Así como se dice que Cristo es el verbo hecho carne, también podemos decir que los 10 mandamientos son los hechos de Dios. Es el verbo hecho carne en la vida de las personas que reciben ese hecho, ese davar. El primer mandamiento entonces ubica a Dios en el lugar correcto y todo aquel que reciba ese primer mandamiento recibe un hecho. Si recibes el primer mandamiento, recibes a Dios en el primer lugar y Él te asegura que Él obrando en tu vida va a cumplir no solamente el primer mandamiento, sino todos los demás mandamientos. Hermano y hermana, es hora de que le pidamos al Señor que nos ayude a ponerlo en el primer lugar. Que cualquier clase de ídolo que estemos colocando en el lugar que le corresponde a Dios sea quitado para siempre de nuestro corazón. Y en ese lugar reine nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. ¿Por qué Dios debe estar en el primer lugar? Porque solamente Él sabe manejar el primer lugar. ¿Qué pasa cuando el hombre cree que tiene el primer lugar? Se vuelve soberbio, se vuelve arrogante, se vuelve vanidoso, cree que sabe más que los demás y entonces se degrada a sí mismo porque nadie que alimente el orgullo, el egoísmo, puede crecer o puede desarrollarse en fe. Se desarrolla en el pecado y en la carnalidad, pero no en fe y no en cristianismo verdadero. Por eso, como Dios es el único que sabe llevar el primer lugar, Él debe tenerlo. ¿Qué pasa cuando el yo tiene el primer lugar? El yo dice, yo hago lo que yo quiero. El yo dice, yo hago lo que a mí me place, lo que a mí me satisface. Y termina dañando a otras personas, termina agrediendo a otros tan solo para alabarse a sí mismo y para congratularse a sí mismo. ¿Qué pasa cuando le damos el primer lugar a otra persona que no sea Dios en nuestra vida? Esa persona nos manipula, esa persona nos lleva lejos de la voluntad de Dios, esa persona nos guía por un camino equivocado. Por eso Dios debe tener el primer lugar en nuestra vida. Oremos después de esta corta reflexión. Eterno Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque en esta oportunidad nos has hablado y nos has invitado a colocarte en el lugar que te corresponde, el primer lugar. Padre, ayúdanos a recibir tus 10 mandamientos como tu palabra, como tus hechos. Ayúdanos, Señor, por tu gracia a cumplir cada uno de ellos, no para creernos más santos,
no para intentar ganarnos la salvación, sino porque hemos recibido a Cristo y Él siempre se deleita en meditar en tu palabra de día y de noche, en guardar tus mandamientos en todo momento y en todo lugar. Gracias, Señor, porque bendices a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que escuchan este mensaje. Bendícelos con toda bendición, que nada les falte de aquello que necesitan para alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Gracias por amarnos tanto, gracias por abrazarnos, gracias por guiarnos en la senda de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Este es el canal En Defensa de la Fe. Yo soy tu hermano Natanael Baloyes, y si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, si te ha llamado la atención, te invito a darle me gusta, a compartirlo con tus hermanos y con tus amigos, y a que consideres suscribirte al canal En Defensa de la Fe. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, Dios nos guíe siempre. No te rindas. Dios está contigo. Amén.